Buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida al panel de Historia y Actualidad de los Archivos Universitarios en el marco del Congreso Internacional de la Asociación de Estudios de Cine y Audiovisual de la Argentina, ASAECA. Les damos las gracias a Dana Silverman y a Julia Kratge, que son nuestras presidenta y vicepresidenta de ASAECA, a Jimena Murillo, que está operando la sala, y a toda la comisión organizadora del Congreso que, bueno, se puso al hombro la virtualización de un Congreso que no era virtual y que demandó un esfuerzo enorme, por el cual les estamos muy agradecidos. Este panel está organizado por la Comisión de Archivos y Patrimonio Audiovisual de ASAECA. Yo coordino esta comisión y quiero nombrar rápidamente a quienes son sus integrantes, que son quienes han armado este panel, ¿sí? Quienes hemos armado en conjunto este panel, invitando a distintas personas que nos parecía interesante e importante que pudieran compartir sus experiencias. Mariana Nieva, Lorena Bordigoni, Máximo Echeverri, Lea Hafter, Pamela Gionco, Laura Gómez, Débora Cantor, Eva Noriega y Rodrigo Sebastián son los y las integrantes de esta comisión, ¿sí? Que están aquí presentes casi en su totalidad. Antes de empezar y de presentar a nuestros invitados e invitadas, bueno, hoy tenemos una noticia triste, ¿no? que enluta al mundo del cine argentino y latinoamericano, que es la muerte de Pino Solanas, que es una persona que es muy entrañable para muchos y muchas de nosotros, y que tiene además un rol muy importante en la legislación y además en el tema de los archivos. Le pedí a Máximo Echeverri que se tome 2 minutos, no más, para recordar a Pino un poco a modo de homenaje antes de arrancar. Esto no estaba previsto, pero bueno, la realidad nos atropella este año todos los días. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, la verdad que estaba totalmente fuera de todo cálculo esto, no solamente por la noticia misma, sino en lo que hace a la mesa. Bueno, hablamos con Ana unos minutos antes de que no podía transcurrir esto sin hacer algún tipo de mención a lo que había ocurrido. Es tan inminente que yo creo que es imposible tan en la coyuntura preparar una palabra muy elaborada, así que esto es nada más que una mención ineludible que tiene que ver con una persona que a partir de ahora, de manera definitiva, de manera cerrada, vamos a ir entendiendo y vamos a ir incorporando la importancia que ha tenido y tiene para la historia del cine argentino. Como esto es algo muy cortito y se trata simplemente de una mención, lo que pensé es simplemente traer una imagen por aproximación, porque podríamos hacer muchas entradas, ¿no es cierto? Por el trabajo que hizo a nivel político, el trabajo que hizo en lo relacionado con la ley de cine, la filmografía de Pino, etcétera, etcétera. Pero bueno, con ánimo de hacer una mención y tratar de señalar en ella la enorme importancia de la figura de Pino Solanas, lo que quisiera mencionar es algo que es lateral, pero que me parece que da cuenta del tamaño de la importancia de la obra de Pino. Y es que no tiene que ver con él, sino que tiene que ver con otra persona sobre la que en algún momento hicimos un libro junto con Fernando Martín Peña, que es Lita Stantic. También Débora, que está por acá, nos ayudó o participó de ese trabajo. Y bueno, Lita, no tengo que decirles la importancia que también tiene ella para la historia del cine a lo largo de más de medio siglo, en diferentes planos, en diferentes ámbitos. Pero una cosa que a mí por lo menos me marcó mucho de las 12 o 14 entrevistas que le hicimos una pregunta totalmente central, importantísima, que es decir, ¿cómo fue que ella decide dedicarse al cine, encarar lo cinematográfico en la forma en que lo va a hacer finalmente
a lo largo de 4 o 5 décadas. Y le preguntamos entonces a ella qué eventos la marcaron. Entonces ella menciona 2 eventos. El evento número 1 fue el Cordobazo, y el evento número 2 fue la Hora de los Hornos. Es decir, que para ella ponía como en igualdad de condiciones un evento histórico del tamaño que tuvo, la implicancia que tuvo en Argentina el Cordobazo, con una realización cinematográfica, con una película. Es decir, con el enorme alcance que tuvo en el sentido de lo que una película podía ser, de lo que una película podía significar, el impacto que podía tener, el sentido no solamente estético, artístico, etcétera, sino también profundamente político. Y yo creo que eso es lo que caracteriza en definitiva, a los grandes realizadores. Hace unos años, a fines de los 90, a propósito de el estreno en Argentina de la película Madre e Hijo de Alexander Sokurov, el presentador decía algo así, que era Gustavo Noriega, lo que decía es: aparecen realizadores cada tanto que expanden la idea de lo que el cine es. Y yo creo que a nivel mundial y en el marco no de la historia del cine argentino, sino mucho más ampliamente, en la historia del cine en general, Pino Solanas es una de esas personas que con su obra expande la idea de lo que el cine es, y lo hizo a través, bueno, de esta realización que seguimos revisitando, que seguimos descubriendo, que es La Hora de los Hornos. Yo creo que quería decir eso así cortito nada más, para no extenderme, y como una grajea, como un ejemplo de lo que Pino es, de lo que Pino va a ser siempre. Gracias, Máximo. Simplemente acotar que Pino Solanas fue uno de los autores, ¿no?, de la ley de cine que está vigente en la Argentina, y también de la ley que creó la CINAIN, la Cinemateca y Archivo Nacional, que aún no se ha puesto en marcha de una manera absoluta ni operativa, pero bueno, él siempre estuvo preocupado por la cuestión de los archivos y el patrimonio audiovisual, por eso también nos parecía importante hacer hoy referencia a esto, ¿no?, a esta noticia que nos conmueve. Bien, voy a pasar entonces a presentar a quienes integran este panel de historia y actualidad de los archivos universitarios. En primer lugar, voy a hacer la presentación de todos y todas las personas que van a intervenir, y luego vamos a ir pasándole la palabra a cada uno, a cada una, pidiéndoles que traten de respetar un tiempo de exposición de 15 minutos para que nos dé el tiempo para que puedan hablar todos y todas, ¿sí? Los invitados son Francisco Ramírez Vázquez, coordinador del Laboratorio Cinematográfico de la Filmoteca UNAM de México; Luis Horta Canales, coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile; Isabel Shebor, integrante de GESTA y coordinadora del Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay; Martín Bastida e Igor Galuc, que son integrantes del Movimiento Audiovisual Platense de la Universidad Nacional de La Plata. No está con nosotros hoy Santiago Sein, que es director del Centro de Conservación y Documentación Audiovisual de la Universidad de Córdoba, que tuvo un problema personal. Y luego de los intercambios de estos invitados e invitadas, vamos a realizar también una presentación de la Red Argentina de Preservadores y Preservadoras Audiovisuales, RAPA, que va a estar a cargo de Mariela Cantú, ¿sí? Y vamos a seguir el orden que está indicado en el programa para las intervenciones. Como Francisco todavía no se ha podido sumar, lo invito a Luis Horta Canales a que sea quien inaugura este panel. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. También me sumo a las palabras sobre Pino Solanas. A nosotros en Chile nos afecta también bastante. Él tuvo una relación muy fluida con cineastas de acá.
Nosotros en la Cineteca de la Universidad de Chile conservamos una copia en 16 milímetros de La Hora de los Hornos que se exhibió durante los años de la Unidad Popular, así que también nos sumamos a las palabras. No sé si estoy habilitado para compartir, sí, para compartir pantalla. Bien, intentaré hacer la presentación menos publicitaria que pueda, pero más bien me interesa establecer algunos problemas que han surgido en una cineteca pública estatal como la nuestra, que ha sufrido los embates del contexto histórico, cultural, político de nuestro país, ¿no? La Cineteca de la Universidad de Chile se funda en el año 1960 y fue clausurada por la dictadura militar en el año 1976. Y recién en el año 2008 se produce una reapertura que permite recuperar y recopilar todo el fondo fílmico y el fondo no fílmico que se encontraba en un estado de dispersión, también en un deterioro patrimonial importante, en el sentido que nuestra cineteca pierde su sala de cine, sus dependencias, su infraestructura entera. Entonces tenemos que rearmar una cineteca desde la nada, prácticamente. Y eso es un poco lo que quiero explicar. Bueno, quizás para quienes no conocen nuestro quehacer, comentarles que somos un programa académico que pertenecemos al Instituto de la Comunicación e Imagen y con colaboración de la Facultad de Artes, donde nos dedicamos a la investigación, restauración, conservación, preservación y usos educativos del patrimonio audiovisual, tanto chileno como latinoamericano. Un poco la historia que ya adelantaba, nuestra cineteca se funda en el año 1960, es el primer repositorio sistemático que existe que se crea en el país, dedicado a generar un espacio no solamente de albergar películas, sino que hay una amplitud también de criterio en el sentido de recopilar fotografías, afiches, manuscritos del cine chileno, y también se transforma en una especie de polo cultural del periodo, porque al ser este repositorio, también tiene una directa relación con el nuevo cine chileno que estaba surgiendo ya en esos años, ¿no? Muchos de los cineastas de carácter más social, político, se acercaban a este espacio a dejar las copias para su conservación y su exhibición, y es así como nosotros hoy día hemos heredado negativos y materiales fílmicos de diversa índole, no solamente de películas chilenas, del nuevo cine chileno, sino que también de varios cineastas latinoamericanos. Tenemos películas de Jorge Sanguinés, de Raimundo Gleiser, bueno, recién mencionaba que tenemos La Hora de los Hornos, una serie de películas que no solamente se conservaban, sino que tenían una finalidad de vinculación con la comunidad en el sentido de operar fuera de los modelos de exhibición comerciales, que era un poco lo hegemónico en nuestro país en esa época, ¿no? Acá tengo también algunos de los elementos que hemos podido recuperar y recopilar del quehacer de nuestra cineteca universitaria en la época, por ejemplo, la conservación de los nitratos de El Húsar de la Muerte, una película emblemática del cine chileno, pero además afiches, algún tipo de anotaciones que tenemos sobre la película, recortes de prensa, un sinfín de cosas que hablan un poco de tomar una posición en torno a que el cine forma parte de un proceso histórico. Eso en nuestro país hasta ese momento, al momento de la fundación de nuestra cineteca, no era aprehendido de manera tan clara. Esto va a tener una incidencia también importante en la dictadura. Para quienes no lo sepan, en el año 1973 se produce un golpe de Estado en nuestro país, y con ello se produce también la intervención militar de todas las universidades de nuestro país. Es un hecho inédito en la historia también chilena, y esto significó que la Cineteca tuvo un breve periodo de funcionamiento bajo la administración militar. Se transformó en un reducto bien de contracultura a partir de lo que nosotros hemos sistematizado. Se siguieron exhibiendo películas de Bergman, de Fassbinder, algo que era como bien impensado, dado que la sede de la Cineteca estaba a un par de calles nada más del Palacio de la Moneda, que había sido bombardeado. Sin embargo, el año 1976, a inicios de ese año, la nueva autoridad militar que ingresó a Rectoría da la orden de que Cineteca sea cerrado, y desde ese momento películas y los fondos no fílmicos tienen un itinerario bastante irregular por distintos departamentos de la universidad, hasta que en los años 90 pasan a formar parte de una colección de una institución privada, ¿no?
Eso también tiene mucho que ver con el proceso económico y cultural que se empieza a experimentar en Chile, donde se implementa un modelo neoliberal que tiene mucho que ver también con la relación eh, entre memoria e historia, ¿no? Cuando nosotros reabrimos el archivo fílmico en el año 2008, nos propusimos algunas tareas, que es más o menos lo que lo que estoy acá sistematizando, ¿no? Primero, recuperar el fondo fílmico. Las películas no estaban en la Universidad de Chile. Tuvimos que rastrear y hacer todos los procedimientos legales para que ese fondo fílmico volviese simbólicamente y de manera política a ocupar un espacio al interior de la institución. También hicimos un proceso mucho más complejo de recuperar el fondo no fílmico, que estaba desperdigado y había sido saqueado, literalmente. Igualmente la infraestructura básica, tratar de habilitarla. Tal como les mencioné, nosotros perdimos toda la sala de cine, los laboratorios de restauración, los espacios de documentación, entonces hubo que hacer un proceso de habilitar esta infraestructura para el tratamiento de los materiales fílmicos y también de los no fílmicos. Y luego tomar la decisión, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué reabrir la Cineteca? Si bien se trata del último departamento que cerró la dictadura en ser reabierto, no ha existido tampoco una restitución de algo que el mismo Estado le quitó al Estado, ¿no? Es una figura paradójica en ese aspecto. Entonces la pregunta que nos hicimos en la reapertura es ¿para qué? Y la respuesta que dimos es para tratar de restituir aquello que se estaba haciendo de manera muy eficaz hasta antes del golpe de Estado. Por eso iniciamos un proceso en el año 2009 de digitalización y restauración de los materiales, pero acompañado de la investigación, haciendo también una puesta en valor de qué es lo que forma parte de nuestras colecciones, ¿no? Por eso uno de los primeros trabajos que realizamos fue enfatizar el acceso a nuestras colecciones creando un sitio web llamado Cineteca Virtual. Pueden acceder libremente, cinetecavirtual.chile.cl, donde actualmente tenemos más de 450 películas chilenas albergadas en este sitio. Materiales que no solamente son los que nosotros conservábamos de los años 60, sino que también, pensando un poco en que se trata de un archivo abierto, una colección abierta, hemos recibido nuevas donaciones, depósitos de cineastas, productores que han confiado en dejar estas colecciones en una institución pública, ¿no? También nos hemos focalizado en la restauración de materiales. Acá tengo una breve síntesis. No me voy a detener mucho en esto porque sé que hay más expositores y tenemos un tiempo acotado, pero un poco para ilustrar cuál ha sido la diversidad de materiales que hemos trabajado, donde hemos también tratado de conservar los materiales obteniendo DUP negativos de ellos para conservación, trabajo que hemos hecho en conjunto con los colegas de la Filmoteca de la UNAM, también dando cuenta de alianzas y una asociatividad que nos parece muy importante, sobre todo cuando se trata de instituciones dedicadas a la educación, y la educación hoy día como un bien de consumo está absolutamente precarizada. Entonces el trabajo asociativo nos ha sido tremendamente fructífero para focalizarnos en estos objetivos. El área de documentación ha sido uno de los campos de más énfasis que hemos intentado darle, porque partimos literalmente de no tener nada a tener hoy día una colección de más de 5.000 objetos documentales, ¿no? Fotografías, afiches, manuscritos, revistas, etc. Y hay muchos investigadores que nos han donado sus colecciones. Lo que hemos hecho hasta ahora es la digitalización y puesta en acceso en este mismo sitio web de fotografías y afiches del cine chileno. Ustedes lo pueden consultar ahí también. Lo mismo la colección de fotografías de un cineasta de los años 40, completamente olvidado dentro de la historia del cine chileno, como es Luis Bernal, que se dedicó mucho al cine educativo. Y un proyecto que hoy día está en curso es la sistematización, digitalización y puesta en acceso de una colección completa que conservó la investigadora Susana Pic, que son muchos de los materiales de la Cinemateca Chilena del Exilio, una agrupación que durante los años de la dictadura trabajó desde Madrid, desde Cuba, para sistematizar cuáles eran las películas que estaban haciendo los chilenos exiliados en distintos lugares y tan disímiles como Finlandia, Mozambique, Suecia, Francia, etcétera, etcétera. Realmente es un trabajo gigante, son alrededor de 6 cajas con documentos que esta investigadora nos donó y hemos estado al menos más de 1 año y medio trabajando en este proyecto que ahora está stand-by por los temas sanitarios, ¿no?
hemos también desarrollado un trabajo de mediación y cineclubismo. O sea, pensamos que todo este trabajo tiene que tener una vinculación directa con los públicos, y sobre todo en nuestro país, que existe un cierto recelo de lo académico como algo negativo, ¿no? Una adjetivación que nosotros tratamos de despeinarla de cierta forma, proponiendo modelos de formación que sean abiertos a la comunidad, gratuitos, y precisamente para romper esta división que nosotros hemos detectado que actualmente existe para entender lo universitario, sobre todo que nosotros, desde nuestra perspectiva, lo universitario está dentro de las comunidades, no por sobre o no como algo, como un satélite en torno a las comunidades. Entonces, por lo mismo hemos tratado de hacer muchas actividades que tienen que ver con pensar metodologías contemporáneas. Investigación, bueno, acá un poquito de ejemplos de las cosas que hemos publicado en Cineteca. También no me voy a detener mucho en esto, pero también pensamos que la investigación tiene que tener una salida hacia los públicos, ¿no? Sobre todo en un sentido educativo, ¿no? Y acá un panorama como para que se pueda entender cuáles son las áreas de acción que nosotros desplegamos en Cineteca, pero siempre colocando como epicentro la vinculación con el medio. Para nosotros todos estos procesos que estamos desarrollando, que si bien enfatizamos la conservación, la preservación de los materiales, la rigurosidad también en los protocolos de restauración de materiales fílmicos, tratar de restituir en los mayores términos las materialidades originales, su vinculación y diálogo con lo digital, siempre colocando como epicentro esta vinculación con las comunidades, ¿no? Y estos son algunos de los desafíos que nosotros hemos planteado, ¿no? Para que nos permita generar una ruta de acción en adelante, ¿no? ¿Cómo abordamos hoy día el patrimonio audiovisual, ¿no? El patrimonio audiovisual producido hoy día. Creo que hay una fragilidad importante con las materialidades digitales, sobre todo con la obsolescencia y las diversidades de formatos digitales y la celeridad con que esto va transformándose. Entonces ahí hemos tratado también de poner un foco conservando algunas películas que consideramos relevantes del cine digital contemporáneo. Y no solamente eso, sino que plantearnos que las manifestaciones visuales de hoy son diversas. O sea, también tenemos que ponernos a pensar en cómo conservamos el digital, el digital o las narrativas digitales que operan en Instagram, los videos caseros que hace la gente, sobre todo a partir de las protestas de octubre del año pasado, muchos registros caseros que empezaron a hacer las personas se están perdiendo. También estamos poniendo un poco el foco en eso, estamos desarrollando un programa con estudiantes de la carrera de cine para conservar, recopilar esos materiales. También un problema que para nosotros es importante, los aportes que da el Estado a las instituciones como las nuestras, que tienen como finalidad la educación y la conservación, ¿no? Que nos giramos en torno al mercado. Planteando estas ideas, ¿no? De qué rol cumple hoy día el patrimonio en una sociedad abiertamente neoliberal. Y lo mismo, cómo poder deshacernos de las lógicas que hoy día imperan en nuestra sociedad, de que toda producción esté puesta al servicio del consumo. Cómo hacerle para que nuestros procesos de investigación no estén sometidos a las lógicas de consumir producción académica o incluso proveer a las comunidades más objetos de consumo, ¿no? Eso también lo pensamos siempre en la perspectiva de colocar en el epicentro de la discusión que nuestra disciplina está fuertemente vinculada con la educación, ¿no? El patrimonio audiovisual, el trabajo en historia del cine, siempre tiene que ir vinculado con estos aspectos. Así que a partir de eso son un poco los problemas, los desafíos que nosotros intentamos resolver de acá en adelante. Eso. Muchas gracias. Desmuteate, Ana. No se escucha. Ahí estoy, se me había ido la pantalla, perdón, no encontraba cómo volver. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Súper interesante. Si les parece, vamos anotando las preguntas o comentarios que tengamos para cada uno, cada una de nuestros expositores, y las pueden ir pasando por el chat y luego al final las ponemos en común.
¿sí? No sé si está Francisco o ¿sí? No ha podido entrar todavía. Vamos a seguir con Isabel, entonces. ¿Está? No lo veo yo. Ah, debe estar, me quedó en otra pantalla. Perdón, Francisco, bienvenido. No te veía. Bienvenido al panel y te damos entonces la palabra a ti ahora. Yo no te estoy escuchando al menos, no sé. No. Está sin sonido, me parece, Francisco. Quizás entraste sin el sonido. ¿No? Jimena, ¿alguna idea? No, si quieren pasar al próximo y yo trabajo con Francisco para tratar de solucionarlo por el chat. Por favor, gracias. Bueno, ¿me escuchan ahora? Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Listo, ahí está. Perfecto, buenísimo. Ok, pues. Muy bien, entonces, Francisco. Bueno, pues les decía antes que nada, los saludo con mucho gusto. Una disculpa por esta tardanza, tuve un problemita técnico con la computadora, pero ya aquí estamos compartiendo con todos ustedes. Les mando un fuerte saludo aquí desde México. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Es un gusto, la verdad, para mí hablar a nombre de la Filmoteca de la UNAM. Llevo trabajando 7 años aquí y la verdad que ha sido una experiencia pues fantástica el trabajar con archivos audiovisuales como ustedes. Voy a iniciar con un video que dice mucho de las cosas que nosotros estamos realizando en la Filmoteca. La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución de educación más importante del país. Desde sus inicios como la Universidad de México, ha sido parte fundamental de la historia nacional al incidir en la sociedad por medio de 13 años. Educación, y difusión cultural, actuando siempre desde su carácter público. Cada año la UNAM recibe aproximadamente 350.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. Cuenta con más de 40.000 académicos que realizan investigación y en el extranjero. Cada año se realizan más de 13.000 actividades artísticas y culturales a través de la comunicación de difusión cultural, encargada de incorporar el arte y la cultura a la vida cotidiana de los universitarios y de la sociedad nacional, impulsando un espíritu crítico de identidad y la creación de puentes entre la cultura y la ciencia. Esta evaluación depende de la Filmoteca de la UNAM, que fue creada formalmente en 1960 con el programa de apoyo de Manuel González. Usó la transformación de los noticias de películas en videoseries para convertirlos en canciones para los más importantes mexicanos de la La Filmoteca cuenta con más de 15 bóvedas que conservan alrededor de 50 títulos críticos y aproximadamente 700 aparatos cinematográficos. Cuenta también con un centro de documentación. Francisco, no se está escuchando bien, ¿sabes? No estamos oyendo bien el sonido. Así como más de 15 impresos especializados entre libros, revistas. ¿Se escucha bien? No, se escucha muy entrecortado el sonido. Está muy bajo, te escribí ahí. Está muy bajito el sonido y no se escucha bien. Cuenta también con una sala de exposiciones. En su tienda ofrece artículos y revistas relacionados con la ciencia.
Sus instalaciones están equipadas para impartir cursos, talleres y conferencias. En sus salas de actualización cultural universitaria, como la espectrógrafo Choque, se exhiben usualmente más de 100 películas. La Filmoteca de la UNAM tiene un para ser protagonista en la difusión, la investigación, la enseñanza y el aprendizaje para el desarrollo archivístico. Claro, lo que está pasando, Francisco, es que lo que estamos escuchando es el sonido ambiente y no el sonido de la computadora. Eso dicen. Pero bueno, esos los problemas técnicos de estas reuniones. Sí. Estamos aprendiendo todos sobre la marcha a usar estas cosas. Bueno, de las actividades de la Filmoteca, hablando de temas de preservación audiovisual, considero yo 3 ejes muy importantes para poder preservar todo esto. Uno de los primeros ejes es el de la preservación, cuidando las películas dentro de las bóvedas de nitrato, de acetato y de poliéster. Si nosotros no cuidamos, no le damos la conservación correcta a las películas, pues no vamos a tener materiales que poder respaldar en procesos fotoquímicos o digitales. El laboratorio digital es uno de los puntos más importantes que estamos trabajando actualmente. Nosotros lo que intentamos es llevar todo esto a una base de datos actualizada en la cual nosotros tengamos acceso para poder compartir y difundir todo este tipo de imágenes y conocer realmente el 100% de nuestro acervo cinematográfico. El otro tipo de respaldo es el respaldo fotoquímico, el respaldo que llevamos a cabo en el laboratorio cinematográfico, con el cual elaboramos nuevos soportes para su preservación. El laboratorio fotoquímico en el que yo trabajo depende de la Subdirección de Rescate y Restauración. Aquí tenemos 2 etapas muy importantes que trabajan de la mano, lo que es el taller de revisión junto con el laboratorio fotoquímico. El taller lleva a cabo la preservación pasiva, lo cual consiste en restaurar mecánicamente las películas para que éstas puedan ser procesadas, ya sea en el laboratorio digital o en el laboratorio fotoquímico en el cual yo estoy. Esta es la parte en la que me voy a enfocar, dado el tiempo que tenemos ahorita. ¿En qué consiste la preservación activa? Bueno, la preservación que nosotros realizamos es hacer nuevos negativos o nuevas copias positivas en un soporte de poliéster, el cual puede alcanzar hasta 200 años de vida. Esto es muy importante porque hay películas antiguas, las cuales ya están en etapas de descomposición dada su edad, y pueden ser los soportes de nitrato, pueden ser los soportes de acetato, los materiales que presentan mayores problemas. A veces es difícil trabajar con este tipo de materiales. La verdad nos hemos encontrado ante situaciones en las que la película es muy frágil y nos pueden demandar de mucho tiempo para hacer el rescate de manera correcta. El laboratorio de la Filmoteca ha trabajado durante muchos años con máquinas que han sido donadas, máquinas que para otros laboratorios ya no eran útiles. Nosotros las podemos seguir o hemos trabajado con ellas durante muchas décadas. A veces es difícil, el trabajo se complica más porque las máquinas pues no cuentan con los estándares que uno quisiera, ¿verdad? Estas son las máquinas que nosotros hemos recibido de otros laboratorios en los cuales pues ya eran máquinas obsoletas. Realmente ha sido difícil el trabajar con este tipo de maquinaria porque pues el tiempo se puede duplicar en tardar en el respaldo de un nuevo soporte. De hecho, es un trabajo un tanto manual el que tenemos o teníamos que hacer, y eso pues no era tan certero al momento de realizar nuestras copias de proyección. Afortunadamente en el 2014 nosotros logramos reequipar nuestro laboratorio. Nosotros hemos pensado que entre mejores equipos tenga el laboratorio, mayor tiempo le podemos dar de uso. Entonces logramos adquirir en otros países pues máquinas que son de primer nivel, y lo cual nos ha ayudado a mejorar la calidad de nuestros trabajos. Obviamente no ha sido una tarea sencilla, ha sido acondicionamiento de espacios, traer equipos, traer gente, todo lo necesario para que estas máquinas puedan trabajar correctamente.
Afortunadamente, bueno, conocemos gente, hemos contactado con otros laboratorios y nos han apoyado para que estas máquinas continúen trabajando. Estas máquinas, de hecho, ya iban a ser equipo obsoleto, el cual ya se iba a reciclar. Y afortunadamente nosotros logramos traerlas para poder seguir trabajando con nuestro acervo cinematográfico. Este tipo de impresoras pues han sido máquinas que nos dan muchos beneficios. Estas máquinas pues son de la última generación que hubo en los laboratorios. Como les decía, pues no es una tarea fácil el tener un laboratorio. En la universidad somos muy afortunados en contar con este tipo de laboratorio porque ya son de los pocos que hay a nivel mundial. Realmente, por darles un ejemplo, en México antes habían 30 laboratorios y ahora en la actualidad solamente quedan 3. Entonces ha sido difícil trabajar con este tipo de máquinas que para muchos son obsoletos, pero lo cual a nosotros nos ha dado un gran beneficio porque podemos continuar los trabajos de preservación. Este tipo de maquinaria pues ya nos ayudan a que el trabajo se haga de una manera automática y de manera más sencilla. Dentro de estas máquinas hemos contado ya con una máquina limpiadora de películas, lo cual es un gran avance para nuestros trabajos tanto de digitalización como de duplicación. Este tipo de máquinas trabajan con películas que pues durante muchos años de vida no han sido tratadas de la manera correcta. Contienen muchas impurezas, muchos daños que pueden aparecer al momento de hacer el nuevo respaldo. Con esto nosotros logramos que ya la calidad de la imagen sea mejor considerablemente. Por otro lado, logramos que otro laboratorio de México nos donara una máquina reveladora. Las 2 máquinas con las que trabajábamos pues ya son máquinas muy antiguas. Esta máquina, a pesar de que ya se iba a tirar y que estaba en las condiciones que ahora pueden ver, pues son máquinas que nosotros logramos traer a la Filmoteca y que con mucho trabajo, porque tuvimos que remodelar todo este espacio para que las máquinas puedan colocarse, hablo de la instalación. 2014 fue un año de gran trabajo y en el cual nosotros logramos acondicionar todo para que estas máquinas lograran otra vez volver a trabajar. Para nosotros ha sido difícil, pero bueno, lo hacemos por la preservación, porque los materiales todavía continúen procesándose en este tipo de máquinas. Esta es una reveladora fabricada en Francia, es del 2018, año 2018. Y la verdad que para nosotros esta tecnología ha sido de gran ayuda porque el trabajo pues se ha mejorado considerablemente. Además de lo que les comentaba, pues bueno, hemos logrado alianzas con otros laboratorios de México. Cinecolor México, la verdad que ha sido un gran apoyo para nosotros. Este laboratorio ha sido una gran alianza porque nos han dado refacciones para este tipo de maquinarias que ahora hemos estado instalando y con lo cual nosotros podemos seguir trabajando durante muchos años más. El problema de no tener esas refacciones es por una tarjeta la máquina se puede venir abajo. Pueden pasar muchas cosas si no contamos con este tipo de refacciones. Para nosotros ha sido una gran inyección para poder seguir trabajando. Nosotros en este año, desgraciadamente, interrumpimos una labor que queríamos realizar por la pandemia, pero nosotros queremos compartir, hacer un inventario de todas estas cosas que hemos recibido y compartirlas con otros laboratorios que hay en el mundo. Lo que nosotros pretendemos es hacer alianzas, redes entre laboratorios para que de manera conjunta podamos nosotros seguir trabajando y no detener nuestros procesos por alguna máquina que nos pueda fallar. Las máquinas, decía un ingeniero, no tienen palabra, en cualquier momento pueden fallar y bueno, esto nos da siquiera un poco más de vitaminas, ¿no? Al margen de los trabajos que hemos realizado de revelado, de duplicación de películas, hay una etapa que también nos llena de orgullo. Durante el proceso de revelado de películas, nosotros logramos por procesos obtener plata recuperada de las películas que han pasado por nuestras máquinas. Cada cuadro de película que pasa por nuestra máquina reveladora deja una pequeña cantidad de plata.
Nosotros, después de un periodo, puede ser de 1 año o 2 años, logramos recuperar esta plata, con la cual nosotros, bueno, la universidad realmente elabora la medalla Filmoteca. Esto es algo que nos llena de orgullo porque lo podemos dar compartir con la comunidad cinematográfica, y lo cual pues es muy importante para quien la recibe, porque es plata recuperada de las películas que se han procesado y que ya son parte del archivo cinematográfico mexicano. El servicio social es muy importante para nosotros. Jóvenes universitarios de las facultades de ingeniería, mecatrónica, mecánica, todo eso, han llegado a nuestro laboratorio, y con la ayuda de ellos hemos logrado también que las máquinas puedan seguir funcionando. Nuestro laboratorio no cuenta con personal que pueda darles mantenimiento a estas máquinas. Entonces nosotros hablamos con los jóvenes y los motivamos para que puedan continuar trabajando con este tipo de materiales. El servicio Perdón, social... Francisco, disculpa, le quedan 5 minutitos de exposición, perdón. Sí, sí, gracias. No, por favor. A nosotros nos gusta que los jóvenes también se involucren en esta etapa de lo que es el cine, lo que es lo analógico. Ahora ya todo ha cambiado, los jóvenes agarran una cámara digital y a veces pues desconocemos qué es lo que sucede. Entonces, cuando nosotros recibimos a estos jóvenes que nos vienen a ayudar en estas tareas, también queremos que ellos aprendan lo que es el trabajar con película, que aprendan lo que es una exposición, lo que es la sensitometría, la densitometría. A muchos de ellos les apasiona todo esto, y después de un tiempo, pues bueno, ellos cambian a lo mejor un poquito ahí su manera de ver lo que es un archivo cinematográfico, ¿no? Inclusive hemos trabajado con cámara, como la que pueden ver aquí, fabricada en 1930, una cámara de cine de 35 milímetros, y la hemos puesto en marcha. O sea, seguimos nosotros trabajando con este tipo de máquinas para que el conocimiento perdure. Si nosotros como laboratorio no les damos no compartimos esta enseñanza, pues los jóvenes no lo van a aprender nunca. El apoyo con otras instituciones, Colombia ha sido muy cercana últimamente con nosotros. Hemos trabajado pasantías, y entonces hemos recibido a gente desde el año 2018 y 2019 que llegan a bueno, en realidad a la Filmoteca, a conocer todas las actividades, tanto de documentación, difusión, preservación digital, fotoquímica. O sea, son muchas las tareas que nosotros nos gusta compartirles. También pues hemos trabajado con talleres, cursos en el que se maneja el cine experimental. Hemos hecho talleres con Travis Wilkerson, Bill Brand. O sea, hay mucha gente que llega y se une a las tareas del laboratorio, que además de ser de preservación, bueno, también estamos trabajando con ellos para que haya ese conocimiento, para que el conocimiento continúe. Esas son básicamente las tareas que nosotros estamos realizando ahorita. Desafortunadamente este año yo creo que para mucha gente, muchos archivos, ha sido fatal. Nuestras tareas se han visto afectadas desde marzo de este año. A la fecha no tenemos todavía la exactitud de la fecha de reingreso. Y lo malo es de que las películas pues siguen en espera. Desgraciadamente hay muchos materiales que siguen esperando, piden auxilio ya para ser rescatados. Pero bueno, desgraciadamente la situación pues a la fecha no nos ha permitido hacer este tipo de trabajo de preservación. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Francisco, qué impresionante lo que mostrás, la verdad. Nos da una envidia tremenda, realmente. Así que bueno, Isabel Yebor, si nos querés contar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Yo vengo de Uruguay, un país chiquito, venimos de experiencias gigantes como la de Chile, como la de México. Yo voy a contar la experiencia de una experiencia de un país mucho más chiquito. Voy a también compartir mi presentación. A ver, creo que puedo. Sí, acá. En realidad, nosotros empezamos a trabajar en un momento en el que distintos focos de atención se pusieron en torno al cine en Uruguay,
Primero porque desde el Archivo General de la Universidad, donde yo trabajo desde hace más de 15 años, en el año 2007, había funcionarios en un subsuelo de la Facultad de Derecho que hicieron un reclamo por salubridad laboral, porque trabajaba en una oficina y decían que al fondo de la oficina había un depósito del que emanaba un olor a vinagre muy tóxico y no les permitía trabajar. Entonces, las autoridades de la universidad fueron al depósito y detectaron que había una colección de centenares de películas y nos pidieron al Archivo General de la Universidad que identificáramos qué se podía hacer con ese material, digamos. Y bueno, en realidad dentro del archivo yo era la que me había formado en archivos fotográficos por otros trabajos que había tenido y quedé un poco como a cargo de pensar un proyecto para recuperar todo eso. Hicimos un traslado de las películas que estaban allí, y eso resultó ser el archivo de lo que había sido el Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República entre el año 50 y el año 73. Con el golpe de Estado en Uruguay ese instituto es intervenido. Es un instituto que se había dedicado fundamentalmente al cine científico y al cine, digamos, de documentación y pedagogía. Y bueno, y en los años 60 albergó también algunas fases iniciales de lo que fueron las corrientes del documental social, pero no como planteaba Luis en Chile, sino que de una forma mucho más conflictiva en relación a las autoridades de la universidad en ese momento. Y en realidad el instituto igualmente es intervenido por la universidad, y para la época de la dictadura se trabaja se trabaja directamente con el gobierno dictatorial para hacer películas de publicidad institucional. Todo ese conjunto de películas, tanto científicas como documentales, como institucionales, desde los años 50 hasta los años 80 estaban allí, y bueno, y había que pensar un trabajo de recuperación. Nosotros en realidad veníamos también desde el Archivo General de la Universidad en una experiencia mucho más vinculada con los archivos papel, y siempre habíamos trabajado en torno al acceso irrestricto a nuestros archivos, y el usuario venía y abría el libro y podía leerlo, y este nuevo desafío nos encontró con un tipo de documento en el cual uno no puede abrir la lata y ver lo que hay. Había que generar todo un proceso de recuperación específico que nos implicó la creación de un laboratorio para estos fines. En paralelo, en realidad en Uruguay fueron volviendo a Uruguay un conjunto de investigadores que habían empezado a hacer sus trabajos de posgrado en torno al cine uruguayo. Y en el año 2014, un poco cuando nosotros ya estábamos empezando a montar algunas de las infraestructuras como para trabajar en la recuperación de este archivo de películas, se crea también en la órbita de la universidad el grupo de estudios audiovisuales. Ese grupo, que era un grupo que venía más de la órbita de la investigación, al cual nos integramos también, porque digamos que se formó con distintos núcleos dentro de la universidad que estaban apostando a poder potenciar los estudios sobre cine en el país. Le agradece siempre, y le va a agradecer toda la vida a SAECA, porque en realidad nosotros nos conocimos en un congreso de SAECA. Éramos todos uruguayos, pero nos dimos cuenta de que estábamos todos pensando en la necesidad de hacer algo por el cine en Uruguay y por los archivos de cine en Uruguay en un congreso en Argentina. Por eso también siempre este año extrañamos tanto que ASAECA no estuviera. Y también por eso puse la foto acá de uno de nuestros coloquios donde había tantos compañeros de ASAECA que siempre nos visitan en Uruguay. Y la realidad es que el primer diagnóstico de este grupo fue la gran dificultad de acceso a los archivos cinematográficos, a las fuentes primarias para la investigación. O sea, había un debe que era cómo hacer para que las películas pudieran estar más accesibles. Y lo cierto es que el laboratorio empezó a trabajar mucho al servicio de ver la forma de que las películas que los investigadores necesitaban para trabajar pudieran ser migradas o restauradas o digitalizadas a un formato que pudiera ser accesible para los investigadores.
Y es en ese contexto que creamos un proceso que yo no voy a contar ahora toda su historia, digamos, porque tuvo muy distintas etapas, pero lo cierto es que hoy nos permite tener una cadena de trabajo en la cual, por un lado, nosotros seguimos trabajando con el archivo fílmico de la universidad, pero además trabajamos muchísimo para otros archivos audiovisuales que hay en el país, como el de Cinemateca Uruguaya, como el del Sodre, como muchos archivos particulares, y en realidad, básicamente lo que hacemos es buscar la forma de recuperar esos archivos, aunque en muchos casos no podamos in situ, en casa, en la universidad, conservarlos o apoyar a los otros archivos a que mejoren sus condiciones de conservación y apoyarlos en las tareas de recuperación y de digitalización de esos materiales. Eso se hace a través de muy diversos proyectos, pero uno de los grandes proyectos que tenemos es el de Gesta, es el del Grupo de Estudios Audiovisuales, donde los investigadores un poco definen a nivel curatorial y de investigación películas o archivos que consideran necesarios rescatar, y nosotros trabajamos específicamente en los planes de recuperación de esos materiales. Eso tiene una cadena de trabajo que es, digamos, parece bastante sencilla, pero en realidad nos ha costado muchísimo tiempo poder instrumentar, porque como les digo, a diferencia de los colegas que presentaron recién, en nuestro caso muchas veces trabajamos con películas que no son del archivo de la universidad. Entonces, lo primero que hubo que hacer es un reglamento para establecer, bueno, cuáles son las posibilidades de uso que puedan tener, por ejemplo, los assets digitales resultantes de las digitalizaciones que hacemos. En el caso de Gesta, por ejemplo, Gesta, cuando solicita la digitalización de ciertos títulos, asegura que los derechohabientes de esas películas, digamos, permiten que la universidad pueda brindar para fines de educación, docencia y extensión, que son los fines universitarios, las películas resultantes. En algunos casos, los propios derechohabientes prefieren que la universidad mantenga el pleno derecho sobre el asset digital, y en todos los casos la universidad solicita que una copia de ese máster quede bajo los mecanismos de seguridad y preservación digital que ha instrumentado el laboratorio. Entonces, como para poder poner en marcha todo eso, lo primero que hacen, inclusive los investigadores de Gesta o cualquier solicitante, es llenar un formulario que está disponible en la página web del Archivo General de la Universidad, y nosotros iniciamos nuestra cadena de trabajo a partir del ingreso de la película. Se le asigna, si es un archivo completo, se le asigna un código de fondo documental en nuestra base de datos. Si es una película puntual, ingresa a una serie específica, que es la serie de servicios externos, y a partir de ahí se crea una ficha donde nosotros brindamos toda la información del proceso de inspección de la película, donde no solo, digamos, todos los datos que puedan tener en materia de contenido, los datos sobre sus tipos de deterioro, y también los datos sobre los procedimientos que hacemos para que el film pueda ser digitalizado. Digamos, hacemos procesos básicos de acondicionamiento, de conservación preventiva. Tenemos, ahora lo voy a explicar, un sistema de digitalización que es muy regulado por nosotros mismos, y por lo tanto nos permite tener muchísimo control sobre cómo la película rueda en el engranaje, y es decir, que eso nos permite hacer intervenciones muy moderadas y cuidadosas con respecto al material fílmico de origen. Tenemos una tendencia a tocar lo menos posible más allá de cuestiones que tengan que ver con la limpieza y el acondicionamiento físico. Se hacen los trabajos que todo el mundo conoce, de limpieza, de aire, obviamente de alcohol isopropílico, pero no por el lado de la emulsión. Se documenta todo este proceso. Y al día de hoy no solo trabajamos para películas en soporte fotoquímico, como pueden ser las películas en 35, 16, 8, o bueno, en algunos casos 9,5, sino que también hemos inscripto en nuestra cadena de trabajo todo tipo de
materiales de carácter magnético, sea analógico o analógico digital o digital. También se hace un trabajo de conservación preventiva, de inspección, limpieza. Perdón, Isabel, quedan 5 ¿Sí? minutos. Quedan Bueno, 5 minutos. bueno, avanzo rápido. Y salvo cuando se trata de películas que están en un estado de un deterioro muy, muy avanzado, ahí sí se decide un plan de intervención en materia de restauración. Pero no es lo que nosotros en general tendemos a hacer porque nuestra política está mucho más orientada hacia el acceso. Y bueno, a partir de ahí pasamos a la fase de digitalización. Nosotros para la digitalización en realidad lo que hicimos fue crear un sistema de digitalización. Algunos lo llaman el Frankenstein, porque fue un sistema que fue diseñado por el propio personal del laboratorio. A partir de un viejo telecine se creó un escáner de digitalización cuadro a cuadro en 2K y 4K, que permite trabajar con los muy distintos formatos. Si quieren después en las preguntas aclaro más dudas sobre esto. Funciona a través de un sistema de software libre, y bueno, y de hardware obsoletos, y que hoy no están licenciados por ninguna empresa, o sea que toda la parte de gestión y mantenimiento la hacemos nosotros, en el cual nosotros regulamos absolutamente todo el proceso. Acá yo les había mostrado los distintos tipos de digitalización que hemos hecho a lo largo de nuestra historia y cómo puede ir cambiando la imagen. Después podemos discutir un poco más, ¿no? La digitalización no es una sola. Y por eso mismo, bueno, acá también, voy rápido, todos los procesos de estabilización, hoy por hoy inclusive son hechos a través de FFmpeg, o sea, ya ni siquiera estamos trabajando con software, trabajamos con software libre, pero además ahora trabajamos directamente con el FFmpeg para toda la parte de estabilización también. Y finalmente, en la parte de documentación hacemos todas las cauciones, es decir, toda la documentación de ese máster está incluida en nuestro proceso de trabajo a partir de un protocolo, y eso se vuelca a un servidor, y en el servidor también, a través de un procesamiento masivo, que eso en la pandemia nosotros hemos aprovechado mucho para hacer procesamiento masivo de cosas que habíamos digitalizado en el periodo anterior, se compilan las cauciones, el máster, se hacen copias con marca de agua, la copia del máster, la copia en baja, y todo eso queda guardado en el servidor con el mismo código de referencia que ya estaba en la base de datos. Completamos la base de datos con la información del asset digital. Ahí después, si quieren, les paso los datos de nuestra base de datos. Y pasamos, las películas que quedan libres, digamos, pasan directo a nuestro canal de YouTube, y si son películas que están protegidas, lo que pasa es un tráiler. Todo esto, además, en realidad, en parte es posible porque hay un cuerpo de investigadores de Gesta atrás que nos permiten documentar esa película, darle un contexto, buscar la forma de que se proyecte a través de actividades de extensión en distintos lugares del país, que nos permite a nosotros como laboratorio estar apelando permanentemente a especialistas que manejan un periodo u otro de la historia del cine en Uruguay, que nos permiten a su vez hacer un puente con nuestras actividades docentes, y que los estudiantes hagan sus pasantías en el laboratorio y puedan tomar contacto con la experiencia de la recuperación de los archivos fílmicos propiamente dicha, y volcar a través de nuestros trabajos de investigación también la experiencia con el archivo. Este año, y lo digo porque en realidad iba a haber conmigo una compañera, Mariana Mieva, que también forma parte de la comisión, no quiero robar más tiempo a la mesa, digamos, pero Gesta también empezó un plan de digitalización de revistas con el Centro de Documentación de Cinemateca Uruguaya a través de una plataforma que es muy utilizada por los investigadores en la región, en Uruguay, que se llama Anáforas. Esa plataforma tiene muchísimos materiales digitalizados, incluidos materiales sobre cine, y hoy por hoy Gesta está colaborando con la documentación y con los procesos de digitalización de fuentes no fílmicas, digamos, para la historia del cine. Esto, bueno, está mucho más en manos de Mariana, que hoy no pudo estar y que me pidió que por favor la supliera en la referencia a
a este nuevo proceso de trabajo que nos importa muchísimo también para poder brindar acceso a las fuentes no fílmicas de la historia del cine. Y bueno, sin robar más tiempo y quedando después a la espera de las preguntas que quieran hacer, les digo que muchas gracias. Fueron 15 Gracias, perfectos, Isabel, igual. Fueron redondos 15. Sí. Muchas gracias, Isabel. Es súper interesante toda esto lo podemos hablar después, ¿no? Toda esta cuestión entre la preservación y el acceso, que siempre es uno de los puntos nodales de toda esta cuestión. Bueno, les vamos a dar la palabra a Martín Bastida y a Igor Galuc del Movimiento Audiovisual Platense de la ciudad de La Plata, para que nos cuenten qué es lo que están haciendo ellos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Igor Galuc, soy licenciado en Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, qué bueno ver las experiencias tanto de Chile, de México y la compañera uruguaya también. Nosotros pertenezco al Movimiento Audiovisual Platense, un proyecto que nació en el 2015, de alguna manera nuestro proyecto de recuperación de la memoria audiovisual de la Escuela de Cinematografía de La Plata, tiene recién 4 o 5 años de trabajo. Para poner un paralelismo, estamos más cerca de ese tercer coloquio de la compañera de Uruguay, o un poco más atrás también, dando algunos pasos institucionales para que tanto la Universidad de La Plata como la Facultad de Artes y la Jefatura de Departamento de Artes Audiovisuales comprenda la importancia de los archivos audiovisuales en nuestra región, sobre todo. Así que el proyecto nace casi por asalto y por casualidad. Somos en general un grupo de realizadores audiovisuales, docentes e investigadores, que nos propusimos en el año 2015 realizar un documental, una película documental sobre la historia de la Escuela de Cine de La Plata, y ahí nos encontramos con relatos de la época. La Escuela de Cine de La Plata se creó en el año 55 y se sostuvo hasta el año 78, que fue cerrada por la dictadura militar. En ese trabajo de filmación de documental nos comienzan, a manifestar la cantidad de películas rodadas en ese periodo en la ciudad de La Plata. Ahí comenzamos un trabajo de investigación que por un lado iba a la formulación de una investigación histórica de los procesos de la Escuela de Cine, y por el otro lado también la imposibilidad de acceder a los materiales fílmicos de esa etapa. Ahí comenzamos un trabajo de hormigas hacia la institución, de saber dónde estaban esos materiales. Bueno, nos llevó 1 o 2 años de trabajo, y hasta que accedimos casi de manera ilegal a un galpón donde estaban abandonadas cientos y cientos de latas, tanto de 16 milímetros como de 35 milímetros. A partir de ahí arranca nuestro proceso, si se quiere, de recuperación de la memoria audiovisual de la Escuela de Cine de La Plata. Quiero compartirles primero un video que me va a acompañar acá Martín Bastida, sobre lo que, dando inicio, y después continúo con la exposición. Quisiera compartir, pero la verdad no... Bueno. Estoy con un pequeño problemita. Dale, bueno, bien. Paso a comentarles un poco para aquellos que no conocen. La Escuela de Cine de La Plata nace desde una experiencia cineclubista, concretamente, a la falta de una experiencia educativa a nivel nacional y latinoamericano. Bueno, de ahí se crea un poco la Escuela de Cine de La Plata. Doy paso ahora, bueno, bien, directamente a Martín, que comenzamos un trabajo de recuperación de los materiales, muy lentamente y minuciosamente, realizando algunos convenios entre la Facultad de Artes, la Universidad Nacional de La Plata, y sobre todo un respaldo muy grande que conseguimos del Museo del Cine de Buenos Aires, donde, bueno, nos capacitamos personalmente en instancias primarias de limpieza y restauración de perforaciones y demás, y bueno, hoy nos encontramos en un camino de golpear las puertas dentro de la institución, tanto universitaria como de la Facultad de Artes, para, bueno, encontrar los espacios
óptimos de guarda, y a futuro poder pensar en que la Facultad de Artes pueda tener su propio archivo audiovisual de los materiales, tanto de la época primaria de la Escuela de Cine, como su segunda etapa, que es en la reapertura a partir del año 1993 hasta la actualidad, donde muchos de los integrantes que participamos del MAP, bueno, nos hemos egresado y formado o somos docentes en la misma institución. Le doy la palabra ahora a Martín Bastida para que continúe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Bien. Bueno, ante todo voy a hacer, después de la introducción de Igor, voy a ser lo más detallista en esto que puso Igor. Primero, en principio, nos gustaría dejar en claro que no somos empleados de la facultad, básicamente, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, si bien algunos de los integrantes son docentes de la carrera. En sí, básicamente, como expresaba Igor, somos un grupo de cine independiente de La Plata, básicamente en su mayoría realizadores, sin financiamiento privado ni estatal, que básicamente lo que nos ha impulsado a esto es el amor al cine. Y la cinefilia, ¿no? Básicamente. Dicho esto, me gustaría comentarles que en octubre comenzamos este trabajo, en octubre de 2005, es decir, hace 5 años que comenzamos este trabajo, cuando vimos el inminente arribo del gobierno neoliberal a nivel nacional y provincial, que siempre se ha preocupado por cercenar pasados y luchas. Bueno, decidimos juntarnos, como comentaba Igor, con un par de productoras de la región, La Plata, Berisso y Ensenada, fundamentalmente Berisso y La Plata, para hacer una película sobre la historia del cine platense, que poco sabíamos de su existencia. También tenemos como varios proyectos, ¿no? que calculo que próximamente los llevaremos a cabo, como un libro, un museo, un cine, una plataforma, y ahora estamos en el proceso básicamente de terminación de la película, de la postproducción de la película documental y de un libro, que esperemos que salgan simultáneamente el próximo año. Pero bueno, volviendo al tema de la investigación, después de varios meses, de noviembre, más o menos por marzo, abril de 2016, dimos con un trabajador de la carrera, también es docente, que nos dijo que él sabía dónde se encontraban las películas que habíamos leído por algún libro, ¿no? Que ahora les voy a comentar cuál es. Nos dijo que no solo sabía dónde se encontraban esas películas, sino también que tenía la llave de acceso de ese lugar, de esa habitación, de esa sala, que no pertenecía específicamente a lo que sería el Departamento de Artes Audiovisuales, sino al Bachillerato de Bellas Artes, es decir, al colegio secundario. Y bueno, nos citó un día para que fuéramos. A ese primer encuentro fueron Marcelo Gálvez, también integrante del MAP, e Igor Galuc. Este trabajador se llama Fernando Severini, que está muy bueno destacarlo, básicamente, porque sin él no hubiésemos podido llegar a las películas. Y nos citó en la puerta del departamento como les comentaba, de Artes Audiovisuales, y nos llevó a ese lugar. Fue algo extraño, porque nos encontramos con una sala, no sabíamos específicamente con qué nos íbamos a encontrar, y nos encontramos, yo voy a mostrar fotitos a la vieja usanza, así que a ver si se ven, pero a ver, ahí, chiquito, ahí, la sala era más o menos de 2x4, muy chiquita, con un pequeño extractor, ahí en un extremo. Ahí están las latas, que ahora les paso a comentar más o menos lo que encontramos. Acá están, por ejemplo, Marcelo Gálvez y Fernando Severini. Igor Galuc era el que estaba filmando en ese momento, esa fotito es una captura del documental. Y como les comentaba,
Bueno, encontramos una salita muy chiquita con un fuerte olor a vinagre, sin ventanas y con un pequeño extractor ahí en una esquina, que no siempre estaba prendido, lo prendía muy de vez en cuando para recircular un poquito el aire, que ventilaba muchas películas que en ese momento no teníamos idea de la cantidad, ¿no? Y bueno, pudimos observar que había películas en los estantes, estaban en el piso, había también en un escritorio metálico, todo muy desordenado, sin ningún tipo de catalogación, fundamentalmente. O sea que no se sabía básicamente lo que había. Había sí, estaban las películas ahí, pero nadie sabía muy bien qué era lo que había. También había unas cintas magnéticas que, bueno, estaban tituladas esas, y pudimos ver que eran películas, cortometrajes que habían hecho estudiantes, pero de la segunda etapa de la carrera, que fue cuando se reabrió el Departamento de Comunicación Audiovisual, en ese momento se llamó así, en el año 1993. Teniendo en cuenta que más del 90% del cine mudo argentino y el 50% del cine sonoro está perdido, se encuentran perdidos, estábamos ante un hecho histórico que en ese momento, básicamente por nuestro carácter neófito, no podíamos darnos cuenta del tesoro que teníamos en nuestras manos, ¿no? En esa primera visita, como les comentaba recién, a la que fueron Marcelo Gálvez e Igor Galuc, buscamos títulos que conocíamos, pero que nos dimos cuenta que faltaban varios de esa cantidad de títulos. Ya en la segunda visita, yo me sumé a la búsqueda, armamos así como diferentes comisiones dentro del movimiento audiovisual platense, así que me encargué específicamente del archivo junto con Igor, y fuimos también con Fernando Severini, que tuvo la amabilidad de abrirnos nuevamente las puertas del lugar, pero ya, como les comentaba recién, siempre buscando algo que sabíamos que existía, ¿no? Por estudios realizados anteriormente. Hubo 2 estudios que se realizaron en ese momento, uno que fue durante un año después de la reapertura de la carrera, en el año 1994 y 1995, durante el seminario de Mediateca, que lo comandaba un coleccionista muy conocido de acá de La Plata, historiador, Fernando Martín Peña, que todo ese trabajo está en este libro, que espero que se vea, que se llama Escuela de Cine, Universidad Nacional de La Plata, Creación, Rescate y Memoria, que lo escribieron Romina Massari, Fernando Martín Peña y Carlos Ballina. En este libro se puede tener acceso a las películas que en ese momento se encontraron y que se le hicieron un transfer en VHS de ese material, conjuntamente con los mismos estudiantes del seminario de Mediateca, que llevaron adelante ese trabajo. De esto, más allá del libro, nosotros nos interiorizamos bien precisamente de ese trabajo, precisamente porque durante el documental le hicimos una entrevista, aparece Peña en el documental y nos comentó bien cómo era que efectuaba o llevaba adelante el trabajo con los mismos estudiantes de su cátedra. El otro trabajo que les comentaba, hubo 2, este fue uno, el otro trabajo fue en el año 2004, que lo realizó durante octubre de 2004 hasta noviembre de 2005 el profesor Marcelino López. Fue un trabajo que en este caso tuvo apoyo institucional por intermedio del jefe del departamento en ese momento, que era Eduardo Russo, también un crítico e historiador de cine muy importante de Argentina, y fue como continuador de ese proceso que llevó adelante Peña en los 90, digamos, ¿no? Perdón, Martín, sí. faltarían 5 minutos. Bien, bueno, muy bien, me voy a adelantar entonces. Con la diferencia que en este caso el objetivo de Marcelino era hacer un inventario de todo el material fílmico de la vieja escuela de cine, e hizo unos transfers muy rudimentarios en ese momento, de 320 por 240 píxeles. Nos costó ver ese material, pero bueno, por lo menos fue un acercamiento muy interesante que tuvimos hacia el material, que en ese entonces lo teníamos únicamente
de forma escrita nada más, ¿no? Entonces nuestro trabajo comenzó de esa manera, pero a medida que fue creciendo la facultad, en este caso nos fue brindando su apoyo, en los otros anteriores fue demasiado quijotesco, pero bueno, nos posibilitó la facultad que se firmara un convenio con el Museo del Cine Pablo Ducrot-Hicken de la ciudad de Buenos Aires, y en el mes de agosto de 2017, comenzamos a ir con Igor allá, y recibimos por parte del personal del museo capacitación, por intermedio de Valeria Pedelés, que es la coordinadora de la Cineteca del museo, y de Majo Méndez, que tuvieron, bueno, la amabilidad de capacitarnos en todo lo que consistió en reparaciones, perforaciones, reemplazar empalmes desgastados, limpieza con alcohol isopropílico de esas mismas películas, y luego ponerlas en la moviola para poder hacer un telecinado con una cámara nuestra, básicamente, que llevamos al Museo del Cine. De ese modo encontramos un material que ni siquiera sospechábamos, no solo cortometrajes realizados por estudiantes y obras nacionales e internacionales que formaban parte del acervo de la vieja Escuela de Cine de la ciudad de La Plata, sino también trabajos de práctico mudos que se hacían en segundo año de la carrera, que eran de 2 o 3 minutos de edición, y que con el acceso al archivo general de la actual Facultad de Artes, hoy Facultad de Artes, pudimos observar todos los legajos de los estudiantes de cine que pasaron por la carrera por aquellos años, y eso nos dio, pudimos comprobar básicamente que algunos cortos que desconocíamos su procedencia, porque únicamente estaban etiquetados con su nombre, eran de alumnos efectivamente de la carrera que en ese momento todavía no conocíamos. En esa primera etapa nos abocamos al material fílmico de 16 milímetros, en total fueron, que pudimos relevar, 196 latas. Estos son datos duros, así que me gustaría leerlos. Son 118 de producción nacional, en total, de los cuales esas 118 son de 87 que pertenecen a trabajos realizados por los alumnos, y 55 cortometrajes internacionales, en los que se encuentran países como Inglaterra, por intermedio de la Enciclopedia Británica, Francia, Canadá, Checoslovaquia, Holanda, bueno, varios países, y encontramos cosas como, bueno, como les comentaba, trabajos educativos de la Enciclopedia Británica, o trabajos del documentalista holandés Bert Hanstra, o Enrico Gras, también, que vino a hacer muchos trabajos a la Argentina y también Uruguay, de Norman McLaren, el escocés radicado en Canadá, Hermina Tirlova, que si no la tienen, la verdad es una animadora excepcional de los años 50 y 60, de Checoslovaquia, y también Karl Dreyer, que encontramos un cortito maravilloso sobre un escultor del año 1939. No pudimos encontrar el primer largometraje y único de aquella época platense, que fue Informes y Testimonios, la tortura política en Argentina, desde el año 1966 y 1972, pero que bueno, después dimos con ese material, ya que lo tenía Peña resguardado, digamos, pero no había una copia específicamente en la facultad. Me gustaría decir que en ese grupo de material también se encontró el noticiero bonaerense, que fue un noticiero que se hizo en la provincia durante el año 1948 y 1958. Encontramos todas las latas, 50 pilas de 30 más o menos, alrededor de 1500 emisiones de ese material. Y a ver, quiero simplificar o acotar para llegar más o menos con el tiempo. Sí decir básicamente que dentro de las películas que encontramos, específicamente realizadas por los estudiantes de la carrera, la mayoría eran trabajos curriculares y algunos extracurriculares que se hicieron con la producción de la misma escuela. En ese material encontramos documentales y películas de ficción, un poco más de documentales que
y películas de ficción, desmintiendo un poco la idea de que únicamente en la Escuela Documental de Santa Fe se hacían documentales y en la Escuela de La Plata únicamente se estimulaba el cine de ficción. Bueno, eso no es cierto. Realmente en La Plata se hicieron muchísimos documentales. La gran mayoría, como les repito, eran documentales. Aún se siguen haciendo en esta segunda etapa muchos más documentales que películas de ficción. Y en cuanto a las películas de ficción, o mejor dicho, en cuanto a las películas documentales, el abordaje durante esa primera etapa eran de índole social expositiva, y después, a medida que nos acercábamos a la década del 60 y nos adentrábamos a la década del 70, los documentales eran de corte más bien militante, políticos militantes, ¿no? Muchos de ellos hechos en la clandestinidad, ¿no? En cuanto a las películas de ficción, sí proliferaban los dramas, más abocados a las nuevas cinematografías que se estaban llevando a cabo en aquel momento, como el free cinema, como la novel vague, como el nuevo cine alemán, y en menor medida las comedias, los thrillers y las animaciones, que en algunos casos estaban relacionados con el cine específicamente de género, ¿no? De esas 196 latas, 179 latas las encontramos específicamente en ese lugar, en esa sala, que les mostraba las fotos, y 17 nos la brindaron los mismos estudiantes, ya gente de 70 años, que a raíz de todas las entrevistas que hicimos para el documental, luego de varios encuentros con ellos, nos confiaron esas latas. Fueron 16 latas que nos confiaron, y uno de ellos, el señor Babenco, nos posibilitó, ya que tenía en su casa, nos donó, básicamente para que nosotros, por intermedio nuestro, le donáramos a la carrera, material del fundador de la carrera, Cándido Moneo San, 2 cortometrajes de la década del 40 realizados por el fundador. Bueno, el año pasado, por ejemplo, actualmente lo que sucedió fue que la Universidad Nacional de La Plata firmó un convenio marco con un laboratorio privado que se llama Gótica desde la fundación. Esto se va a hacer sin costo alguno, para digitalizar todo el material a 2K, todo el material en 16 milímetros, ¿no? Para que, bueno, nuestro deseo máximo sería básicamente que en un futuro no muy lejano, luego de la digitalización, eso se pueda colgar en internet y puedan ser vistos, consultados y estudiados de forma gratuita y accesible. Por estudiantes y bueno, por toda la gente de la región y del mundo. Bueno, me faltó algo más, pero me parece que con eso es suficiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín, Igor. Antes de pasar a las preguntas, que hay algunas en el chat, queríamos aprovechar este espacio donde, si bien hicimos hincapié en la cuestión de los archivos universitarios, nos pareció un espacio adecuado para que hiciera su presentación RAPA, que es la Red Argentina de Preservadores y Preservadoras Audiovisuales, que, bueno, algunos de los integrantes de la Comisión de Archivos de ASAECA están formando parte de esta red, y tenemos acá a Mariela Cantú y algunos otros y otras integrantes también de la red que están participando, y queremos que se tomen también unos minutos para contarnos un poquito de qué se trata RAPA y, bueno, presentarla en sociedad en este espacio también, ¿sí? Así que adelante, Mariela, y después pasamos a las preguntas el tiempo que nos quede. Bueno, muchas gracias principalmente por la invitación. Es siempre una alegría saber que existe y que va creciendo mucho el interés sobre los archivos audiovisuales en Argentina, que es un tema como bastante pospuesto en general, sobre todo desde las políticas públicas, ¿no? Entonces, un poco parte de eso ha sido la inspiración y una de las motivaciones para empezar a este aglomerado de gente que se llama RAPA.
Bueno, antes de seguir no quería dejar pasar un poco esta introducción sin, bueno, sumarme a las palabras, lógicamente, no solo recordando la obra y la historia de Pino Solana, sino celebrándola también, además, bueno, del impulsor, de haber sido uno de los impulsores, ¿no?, de la ley de cine y de la ley de creación de la SINAIN. Me parece fundamental recordar el clarísimo posicionamiento de Pino en el debate a favor del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, y por apoyar siempre el reclamo y la lucha de las mujeres y los cuerpos gestantes y su derecho a decidir sobre su cuerpo. Me parece como también otra buena forma de recordarlo. Bueno, un poco ya para entrar en tema, y hablando un poquito de qué es RAPA. Básicamente RAPA es casi como un grupo de autoconvocades, ¿no? Comenzó todo por una conversación con algunos colegas de otra asociación de la que soy parte, otro grupo que se llama AREA, que es una asociación de realizadores experimentales audiovisuales, que también tenemos una comisión de archivo, es como otro tema importante, ¿no?, el del cine y el video experimental en Argentina y su archivo y su legado. Y empezamos a hablar un poco de, bueno, de problemáticas que nos atravesaban. Algunos de esos colegas trabajan, de hecho, en instituciones o en archivos y tal. Y bueno, y empezamos un poco como a armar una lista de mails para entrar en contacto con gente que sabíamos que podía estar interesada o que intuíamos que le podía interesar empezar a contactarse. Y así un poco surgió y fue como una especie de bola de nieve, un poco como el proyecto también de Roberto Jacobi, ¿no?, que fue literalmente eso, gente anotando otra gente y diciendo, bueno, a esta lista podríamos sumar a tal persona, y un poco así. Somos hoy casi 100 miembros de RAPA. Esto empezó este año en mayo, más o menos, hace 6 meses, entonces es como todo muy reciente y está, digamos, está sucediendo mientras hablamos también. A mí me parece, digamos, un poco algo que me parece importante de RAPA, y me parece importante porque ya un poco desde la base empieza siendo así, que es digamos, es una red de preservadorix, un poco para decir preservadoras, preservadores y no binarias también, audiovisuales, pero donde no somos solo preservadores, ¿no?, o solo archivistas quienes hacemos parte. También hay, no sé, gente que trabaja, que son curadores, que son artistas, que son coleccionistas, que son productores y productoras de archivo. Me parece que la cuestión, algo fundamental que tenemos que entender, es que la cuestión de la preservación audiovisual en Argentina y los archivos audiovisuales no es, digamos, no es una potestad solo de los archivistas, y no es una lucha que solo nosotros tenemos que dar. Me parece que cuanto más grande sea esa comunidad y cuanto más podamos involucrar a otros sectores que son fundamentales también de hacer parte. ASAECA me parece que es un clarísimo ejemplo de eso, ¿no? Una asociación que nuclea más investigadores, pero que, bueno, termina casi inevitablemente formando una comisión de archivo, porque son, digamos, somos muchos sectores y muchas comunidades que precisamos intersectarnos para que la cuestión del patrimonio audiovisual en Argentina empiece a entrar fuertemente en agenda, empiece a ser una cuestión divulgada más ampliamente. Somos una red en donde, bueno, hasta ahora están participando, eso también es algo que me parece muy positivo de cómo se fue armando la red, porque hay archivos más institucionales, hay gente, no sé, del Archivo General de la Nación y del Museo del Cine, pero también hay archivos independientes, hay archivos de arte, hay archivos de derechos humanos, hay archivos de televisión, bibliotecas, universidades, y me parece que eso también un poco habla de cómo podemos empezar a pensar el territorio de la preservación audiovisual en Argentina, ¿no? Que es una situación, es un escenario completamente diverso, que a mí me parece una cosa extremadamente positiva, ¿no? Muchas veces, a veces en Argentina solemos tener
como un punto de vista para mí un tanto problemático cuando se insiste tanto en lo que no hay, ¿no? Si bien es cierto que el contexto en Argentina, y eso es innegable, me parece que hay que ser muy claros con esto de todo lo que falta hacer en Argentina. Somos un país que no tiene todavía una cinemateca funcionando, más allá del proyecto de la CINAIN, que bueno, quedó trunco, quedó un poco así disuelto, esperemos que se retome en breve, pero la realidad es que la preservación audiovisual no es algo que esté dentro de las políticas públicas de Argentina, lo cual no quiere decir que no exista preservación audiovisual y que no existan profesionales, gente capacitada y gente que de hecho lleva adelante esas tareas. Me parece importantísimo recuperar todas las figuras de los agentes de la preservación audiovisual, gente con diversos grados de formación, gente con diversos grados de roles también, ¿no? Con una diversidad de funciones también, pero que son quienes son y somos quienes de hecho conseguimos que los materiales consigan pasar de una generación para la otra, ¿no? Es decir, está todo lo que no hay, pero lo que sí hay fue un trabajo hecho por un montón de personas, algunas que hoy tuvimos el gusto de escuchar en esta mesa, ¿no? Como estos profesionales que se ponen al hombro un proyecto y el cuidado de un material y garantizan que de alguna forma eso se vuelva accesible. Entonces, esto me parece importantísimo resaltar porque el nuestro es un trabajo bastante invisibilizado dentro de las tareas, ¿no? que tienen que ver con la cultura y con el arte. Somos un sector como bastante vapuleado, y dentro de eso, digamos, es como que hay una especie de idea de que los archivos están ahí, y los materiales están, y para que eso esté y siga estando, hay una incontable cantidad de personas detrás, trabajando en situaciones muchas veces muy precarias, a veces en situaciones mejores, pero existimos, y me parece que un poco parte de ese espíritu es el que nos llevó a empezar a nuclearnos en Rapa. Tenemos la suerte de también tener participantes de muchas provincias de Argentina. Hasta ahora, sí, hice como un recuento un ratito antes de la charla, y hasta ahora tenemos gente participando de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Tucumán, de Tierra del Fuego, de Río Negro, Salta, Chaco y Mendoza. Eso yo creo que es algo también importantísimo de pensar, hablando un poco de diversidad, de la diversidad de las tareas, de la diversidad de formación, de la diversidad de personas y de comunidades que estamos involucradas. También la diversidad territorial es algo que me parece fundamental a la hora de pensar en políticas y en prácticas de la preservación audiovisual, porque sí. Perdón, Mariela, tenemos un poquitito nada más porque nos falta la discusión y estamos viendo la posibilidad de que el Zoom se extienda, pero lo estamos viendo. Nos da miedo que se corte en 5 minutos. No, perfecto. Perdón, ya cierro, ya. No, ningún problema. Es solo también una presentación informal, un poco para contarles y para, obviamente, invitarles a que se sumen, quienes quieran participar en la red. Nos encuentran en Instagram como RapaAB. Podemos entrar, el mail es un poco largo, por eso no lo paso, lo voy a escribir en el chat igual. Pero bueno, un poco sobre esta cuestión de la diversidad territorial, me parece también importantísimo, ¿no? A veces cuando le ponemos el nombre Argentina a ciertas cosas, y bueno, tenemos también que hacernos un poco responsables de que hay muchas cosas centradas mucho en Buenos Aires, o en la provincia de Buenos Aires al menos, que precisamos también entrar en franco diálogo con otros territorios, ¿no? Bueno, y un poquito como para contarles sobre nuestros proyectos y qué pensamos, digamos, obviamente nuestro principal objetivo es crear comunidad, básicamente entrar en contacto, conocernos. Estuvimos haciendo una serie de vivos en Instagram que les recomiendo que pasen y los vean, porque son diálogos entre personas a veces de ámbitos súper diversos y súper diferentes, un poco para socializar nuestro trabajo, ¿no? Tenemos de hecho un grupo de trabajo de socialización, un grupo de trabajo de catalogación, un grupo de trabajo de preservación, que están trabajando un poco en un relevamiento de prácticas, es decir, qué es lo que hacemos, ¿no? Quienes trabajamos en archivo, qué hacemos y cómo lo hacemos, empezar a entender esas dinámicas. Y un grupo de trabajo de legislación, que es otro punto también
importante. Hoy, pena que no tengo mucho tiempo, pero me parece que es un punto fundamental, sobre todo la ley de propiedad intelectual en Argentina, es algo en lo que tenemos que enfocarnos, es una ley que para los archivos es sumamente restrictiva y frena bastante nuestro trabajo. Pero bueno, en resumidas cuentas, así, abuelo de pájaro, abrirles la invitación a quienes quieran participar, no precisan ser archivistas, no precisan ser preservadores, de hecho son bienvenidos agentes de la preservación en su más amplio abanico. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, Mariela. Disculpen esta modalidad un poco así coactiva con los tiempos, pero vieron que las plataformas si no tienen su propia vida y nos dejan afuera cuando lo consideran. Tenemos algunas preguntitas para nuestros participantes. Había algunas preguntas para Luis, ¿sí? Que planteaban, por ejemplo, las leo así en conjunto, si quieren tomar nota, y después cada uno hace una intervención tratando de responder el conjunto de las cosas que se les han preguntado, si les parece. Para Luis tenía una pregunta que era: ¿qué relación tiene la Cineteca de la Universidad con la Cineteca Nacional? ¿Realizan o han realizado trabajos conjuntos en relación con la acción de rescate de las obras producidas o preservadas en el exilio? Esa era una pregunta para Luis, y otra pregunta para Luis era si es posible que profundizara un poco más sobre la red de cineclubes que ha establecido la universidad, las misiones y criterios de programación de sus salas, ¿sí? Bueno, después hay muchos saludos para Francisco y mucha admiración por las instalaciones de la Filmoteca. Tengo una pregunta para Isabel, dos preguntas para Isabel, que dice: la universidad se queda con una copia digital, ¿qué se hace con los originales? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta es, quería consultar qué plataforma usan para la gestión de los objetos digitales. Atom, preguntan, y qué esquema de metadatos usan para la descripción de las obras. No sé si esto lo va a poder contestar Isabel en un ratito corto. Y después para Martín y para Igor, bueno, Ana Pascal dice: Martín, yo estuve involucrada en este segundo trabajo y dejamos las latas inventariadas y con fichas de evaluación del estado de material, se hizo un telecinado, se digitalizó y se abrió un festival en Chile en 2005. Eso por un lado, y después le preguntan si tienen identificados trabajos de Cándido Moneo Sanz. Creo que después Martín, después que Máximo hizo esta pregunta, Martín hizo alguna referencia, o que hayan pertenecido a su archivo o al de Víctor Iturralde. Y por último, le preguntan si hasta el 78 los estudiantes solo hacían prácticas en 16 milímetros, en paso reducido de 8 milímetros no había nada. Esa es la pregunta, ¿sí? Y después podemos continuar los intercambios, más allá de lo que podamos conversar ahora, antes de que se nos corte la sesión, en el grupo de Facebook del Congreso Virtual de ACECA, que está escribiendo Jimena el link ahí debajo, ¿sí? Así que bueno, si querés, Luis, responder, tratemos de tomarnos 5 minutitos máximo cada uno, porque si no ya nos vamos a quedar directamente afuera. Sí, brevemente, en desorden contexto, en el año 2010 creamos la red de cineclubes, que posteriormente se ha convertido en la Asociación de Cineclubes de Chile, donde estamos promoviendo activamente el trabajo de circulación de conocimientos y saberes fuera del espacio comercial, que es un poco el que predomina en nuestro país. A partir de eso es un tipo de asociatividad y un trabajo horizontal que hemos estimulado bastante desde la Universidad de Chile, no solamente en el campo del cineclubismo, sino que en distintos campos, ¿no? Entonces, en el campo del cineclubismo tratamos de aportar, de impulsar, de promover también los usos educativos del cine con dinámicas que son más construidas en torno a metodologías que surgen desde adentro de las comunidades y de acuerdo a sus propios contextos, ¿no? Respecto al cine del exilio, hemos hecho trabajos también de recuperación de algunas películas filmadas en el exilio, pienso en Recado de Chile y Los puños frente al cañón, que son las que me recuerdo en este momento.
Y sobre la pregunta por la Cineteca Nacional, lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo conjunto. Siempre va a estar nuestra voluntad y también nuestro archivo es abierto a todas y todos. Así que eso es lo que puedo responder por mi parte. Muchas gracias, Luis. Isabel. De mi lado respondo lo más rápido que pueda también. La pregunta sobre el tema de los originales, un poco cuando Mariela hablaba, yo ya la había leído la pregunta en el chat, la pregunta en realidad está directamente asociada con esa, yo hice una presentación que es de carácter institucional y en mi rol como orgánico dentro de la universidad, pero la realidad es que nosotros todos cumplimos siempre un doble rol, que es una mezcla entre nuestra función y nuestra vocación militante de buscar soluciones que en realidad no están planteadas. En esa búsqueda de soluciones, durante el periodo pasado de gobierno, hubo una fuerte demanda a través de una mesa interinstitucional de archivos audiovisuales que creamos con Cinemateca Uruguaya, con el SODRE, con la universidad, inclusive con la Universidad Católica, a los efectos de que el gobierno creara un depósito único para la preservación del cine nacional. Ese depósito nunca se llegó a crear. Entonces eso generó situaciones parciales, que van por el hecho de que nosotros ayudamos a Cinemateca a higienizar sus materiales y a digitalizar sus películas, y vuelven al depósito de Cinemateca, a pesar de que Cinemateca no tiene presupuesto, y vive penando por el presupuesto que le puedan brindar para seguir manteniendo el archivo fílmico, que aquellos archivos o películas que están huérfanas de custodia, intentamos recibirlas dentro de lo que podemos en la universidad, o sea, siempre buscamos la forma de asegurar que el original, cuando termine ese proceso, tenga un destino adecuado y feliz para su vida a futuro, pero no es una solución que está, me dice que mi internet está inestable, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos la imagen. Que es una solución que es siempre orientada, yo a veces digo que somos la familia Carreteiro. Acá hubo una publicidad que era un circo, que estaba el que vendía las entradas, domaba el león, hacía de payaso, ¿no? Nosotros somos Carreteiro. El tipo terminaba diciendo, por favor, que alguien me dé una mano. Esto es igual, o sea, y bueno, no me gusta decirlo así, porque no, tampoco soy una mártir de esto, lo hago con vocación, cariño y pasión, pero hay un montón de cosas que muchas veces buscamos soluciones parcializadas, porque no hay una política general, y tampoco hemos logrado se ve que no hemos logrado hacer una presión real para que haya una política general. En esto voy a la segunda pregunta, y un poco también refiriendo a lo que dijeron los compañeros. Yo creo que estamos viviendo todos un momento de transición histórica en el cual la gran mayoría de la información y la documentación que se produjo hasta la década del 80 era información escriturada, digamos, los archivos y sus estrategias de documentación, de catalogación, de archivaje, estuvieron dominadas por esta episteme. Y hoy estamos viviendo un momento en el cual los que éramos los de los archivos de cine, estamos cumpliendo un rol de ver cómo se va a preservar la memoria de esta contemporaneidad, que es una memoria que se está inscribiendo mucho más en imágenes, porque inclusive, o en elementos digitales que muchas veces sus metadatos se decodifican de la misma manera que las imágenes. Nosotros mismos no tenemos por qué ser conscientes de eso que estamos viviendo, pero vivimos en nuestra vida cotidiana ese incremento de la demanda que está asociado al hecho de que hoy la memoria se inscribe mucho más en aquellos materiales especiales de los archivos que ya dejaron de ser especiales, que muchas veces son muchos más que los materiales considerados tradicionales. Entonces, ese momento de transición lo estamos viviendo, en alguna medida estamos buscando soluciones parche a esa situación de un cambio que es aluvional y que se nos viene arriba, y sobre el cual estamos ensayando, estamos investigando, estamos buscando soluciones, y yendo concreto a lo del Atom,
yo creo que el Atom es una expresión de eso, es una plataforma que se creó para poder organizar archivos, que es muy efectiva para reconocer la procedencia de esos archivos, su trazabilidad, que es una de las grandes diferencias que tenemos los archivos con muchas cinematecas, es que los archivos nos preocupamos mucho más por la procedencia, porque estamos regidos por una cadena de trazabilidad, y muchas veces las cinematecas recibieron las latas sin saber de dónde las recibían. Entonces, el Atom nos permite mantener una deontología de trazabilidad, pero tiene una gran carencia en materia de identificación de los datos técnicos de los ítems que nosotros digitalizamos. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en el campo de características físicas y técnicas, incrustar nuestra histórica plantilla para descripción de materiales audiovisuales, donde ahí sí tenemos todos los ítems asociados a las normas de la FIAF, a las normas de la IASA, o sea, dependiendo de qué tipo de material sea, tenemos las normas que está, o bueno, si es material fotográfico, el Dublin Core, pero digamos que esa plantilla está adentro del campo general de características físicas y técnicas que brinda el Atom, y tenemos el histórico proyecto de hacer un plugin, o sea, que el usuario de Atom pueda meterse en ese plugin para poder ir directamente a los metadatos de ese ítem. Como vivimos tapando parches, ese proyecto sigue en calidad de proyecto, y esperemos que se estabilicen un poco los métodos de producción de información en imágenes para poder reflexionar y digamos, salir de ese estado de respuesta a lo carreteiro, digamos. Pero nada, no sé si respondí a las preguntas. Martín, Igor, ¿quieren tomarse unos minutos para responder las preguntas que les hicieron? Ahí respondo sobre lo de Ana Pascal, que comenta que habían hecho ese trabajo. Sí, como les comentaba, ellos fueron el segundo grupo, digamos, que llevó adelante ese trabajo. Efectivamente, las latas tenían una etiqueta. Ahí adelante, yo no sé si lo comenté o no, pero sí, efectivamente. Lo que pasa es que el material que había en la facultad era específicamente en lo que tiene que ver con la videoteca. No había material de informes de ese trabajo por escrito, que después, a medida que fue pasando el tiempo, nos contactamos con Marcelino López, que fue uno de los, con Ana y con Gabriela Fernández también, que hicieron ese trabajo, para que nos pasara el material. El material que nos pasaron es un material que después nos sirvió, pero fue posterior, muy posterior, digamos, a los primeros años que empezamos a investigar, ¿no? Eso para que quede más o menos en claro. Pero sí, efectivamente habían hecho ese trabajo, y los transfers que nosotros encontramos únicamente fueron aproximadamente 6 o 7 cortos en esa calidad que les comentaba, de 320 por 240. Después en la facultad hablamos con el jefe de departamento, hablamos también en la biblioteca, no había otro material disponible. Y después, con respecto a la segunda pregunta, que creo que es de Máximo, si no me equivoco, que pregunta sobre el material de Julio Babenco, encontramos sobre el material de Cándido Moneo Sanz, así es, que fue el fundador de la carrera. Ese material nos lo donó Julio Babenco para que nosotros donemos a la facultad, y son 2 cortometrajes, que es un corto del año 1946 que se llama El Pastorcito de Belén, y otro de 1947 que se llama Vía Crucis, y son fotomontajes, básicamente, documentales, fotomontajes, y encontramos de ese material un negativo silente y un sonido óptico. Y después de Vía Crucis, eso del Pastorcito de Belén, que son cortos más o menos de 3-4 minutos aproximadamente. Y después de Vía Crucis encontramos un negativo y un sonido óptico. De Víctor Iturralde no, lo conocemos básicamente por Peña, que siempre le provee material para su filmoteca, y para su Filmoteca Buenos Aires, y para su programa Filmoteca Online, que actualmente está llevando a cabo. No sé si fui
La referencia tenía que ver con que, digamos, en algún momento Iturralde hace referencia a una cantidad de materiales que son de Cándido que estaban allí, y esto tiene que ver con otro aspecto, con otro costado que me parece interesante mencionarlo, que el trabajo de preservación no tiene que ver con los realizadores directamente, sino con muchas personas que, aparte de su rol de realizador, tenían un rol también de conservador, de divulgador, de archivista, y es el caso tanto de Cándido como de Iturralde. Por ejemplo, es muy posible, no lo afirmo, pero es posible que el material que allí se encuentra de McLaren haya venido por el lado de Víctor o por el lado de Cándido. En tanto, los dos tuvieron una preocupación muy importante por el cine infantil, el cineclubismo infantil, el trabajo con niños, y en ese sentido ellos pudieron aglutinar acá en Argentina una cantidad de material internacional relacionado con el tema, muchas de las cosas de las cuales se encuentran perdidas y que, bueno, ellos las tenían, en algún momento formaron parte de su acervo, y es una de las tantas cosas que nos toca rastrear y recuperar. Sí, nosotros intuimos básicamente, Máximo, que ese material que está en la carrera, que tiene que ver con obras nacionales y obras internacionales por fuera de la producción de los estudiantes, es de Cándido Moneo Sanz, sin ninguna duda. Pero eso es una intuición, básicamente, no lo sabemos fehacientemente. Sí, lo que encontramos, producción básicamente de Cándido, que hizo un largometraje en el año 42, que se llama Puertos de Ensueño. No sabíamos que había hecho producción de cortometrajes, y encontramos estos dos cortometrajes en la casa de un profesor nuestro, que fue profesor nuestro, que también había estudiado en la década del 60, y después encontramos en internet un documental sobre cómo se hizo la República de los Niños, que está de fácil acceso, digamos, pero este material nunca lo habíamos visto, así que tiene que ver específicamente con su producción, ¿no? Pero seguramente, como vos bien decís, ese material que estaba en esa sala corresponde a la colección de Cándido Moneo Sanz. Le voy a responder a Ignacio, que preguntó sobre los materiales en 8 milímetros. En general, los trabajos curriculares de la Escuela de Cine se rodaron casi todos en 16 milímetros blanco y negro, salvo 3 documentales que se filmaron en Río Negro en 16 milímetros color, y algunos en 35 milímetros color, y el 8 milímetros recién aparece en la Escuela de Cine de La Plata en el año 76, en plena dictadura. Al no tener presupuesto la carrera, los trabajos finales se comienzan a filmar en 8 milímetros. No tenemos todavía, sí tenemos posibilidades de acceder a algunos de esos materiales, que fueron tesis, concretamente del año 77 y 78, y de hecho una de esas tesis es de Marcelo Piñeiro, que hizo su tesis en 8 milímetros. Estamos tratando de rastrear ese corto. Marcelo, en alguna de las mudanzas, parece que lo ha perdido su tesis, así que bueno, estamos tratando de rastrear en qué casa habrá quedado la tesis de Marcelo Piñeiro. Y también hay otro trabajo de Liz Otero, que es una reconocida asistente de dirección, que también hizo su tesis en 8 milímetros. Así que bueno, en general es todo material 16 milímetros blanco y negro. Algo para dejar, nada, en claro, digamos, o por lo menos cuál es el deseo nuestro, que bueno, es ir andando en este camino, ir formándonos de a poco, y ojalá que, bueno, la Escuela de Cine de La Plata tenga su archivo audiovisual, y sobre todo que los materiales estén disponibles para las nuevas generaciones, para su formación, para su estudio. Para nosotros creemos que es la pata fundamental de la formación de cualquier alumno que transcurra una carrera, ¿no? Forma parte de la identidad de esa escuela y de la memoria audiovisual de la misma. Así que bueno, nada más. Sí, de la pata fundamental de la preservación, ¿no? Sin divulgación no puede haber preservación. Así que lo conveniente sería que esos archivos se liberen, que sean de fácil acceso para todos y bueno, que puedan acceder, ¿no? Gracias. Bueno, me toca cerrar, no tenemos ya más tiempo, o sea, de hecho le robamos 15 minutos a alguien, no sabemos bien a quién. Les agradezco muchísimo a todos los y las expositoras. Creo que la cuestión del archivo, el vínculo entre archivo y universidad, como ha quedado expresado acá, tiene una cantidad de aristas
súper ricas y complejas. No me parece para nada casual que todas estas menciones a cómo los procesos políticos, las dictaduras en Latinoamérica interfirieron, ¿no?, con estas escuelas universitarias y con la posibilidad de la preservación de las producciones de sus estudiantes y docentes. Nuestro rol como investigadores, investigadoras, justamente hace imprescindible el rescate, como decía Isabel, ¿no?, la preservación y el rescate y la contextualización, como están contando Martín e Igor también, ¿no?, de qué son estos materiales que vamos encontrando. Y bueno, las universidades, como en el caso de Luis o en el caso de Francisco, que tienen estos desarrollos tan impresionantes que están llevando adelante, ¿no?, cada uno en su particularidad, nos demuestran que es posible y que es necesario trabajar en la preservación y también en la capacitación y en el acceso, ¿no? Y bueno, nos parece súper valioso haber hecho este encuentro, y le agradecemos también a Mariela y a los integrantes de RAPA que hayan venido acá a contarnos bueno, de esta red que surgió este año y que ya está tan vital y tan llena de proyectos e iniciativas. Ahí Mariela nos dejó la dirección de Instagram para que podamos ver un poquito más qué están haciendo. Y por mi parte, agradecerles a todos y a todas y despedirnos, invitarlos a seguir participando de las otras actividades del Congreso, aquellos que estén inscritos en el Congreso, ¿sí? Muchísimas gracias. Acá de vuelta Jimena está invitando a sumarse al grupo de Facebook para seguir discutiendo, ¿sí? Un placer haber podido encontrarnos, aunque sea de este modo. Pueden, si quieren, abrir los micrófonos y saludar ahora. Así no me siento sola. Chao, chao, chao. Un gusto. Gracias. Gracias. Organización y por los Extrañamos, esperamos poder cruzar el charco pronto. Sí. Vamos, yo quiero ir Nosotros también, ¿eh? Nunca quedó tan Sí, lejos. también para el otro lado. Queremos ir y venir, chicas, vamos. Los extrañamos mucho. Muchas gracias por la participación. Cuídense. A ustedes por compartir todas estas experiencias. Muchas gracias y estamos listos para irnos, Jimena, cuando vos digas.